Profesor Díaz, buenas tardes, disculpe, pero disculpe que le interrumpa, pero no llego a escucharlo, profesor. Veo que está con el micrófono encendido desde hace rato, pero no. Ahora sí, no ya los escuché. ah, ok. Gracias por el aviso. No sé por qué siempre me pasa esto. Me olvido de sacar el micrófono que tengo acá. Y bueno, no importa, no se preocupe, que lo recapitulemos desde el inicio. Ya, comenzamos. Bueno, en el reino Plantae vamos a encontrar, como dije, nuevamente a organismos eucariontes, ¿no? Igual que en el reino Animalía, solamente eucariontes. Pero a diferencia del reino animal, aquí vamos a encontrar a organismos unicelulares y pluricelulares, ¿no? En el reino animal no habían unicelulares, pero aquí en el Plantae sí vamos a encontrar de ambos. Otra característica es que las células de estos Plantae van a presentar por encima de la membrana celular a la pared celular, ¿no? Que en su mayoría va a estar compuesta por el polisacárido celulosa, pero ustedes saben que también, ¿no? Puede presentar pectinas, por ejemplo, también puede presentar lignina. Eran características que habíamos revisado en las primeras semanas. Van a ser organismos autótrofos porque pueden hacer fotosíntesis y gracias a ello, ¿no? Pueden captar el dióxido de carbono atmosférico para formar moléculas orgánicas como la glucosa. Eso porque tienen unas organelas especiales que ya conocemos con el nombre de cloroplastos. Hasta ahí muy sencillo. Estos organismos van a presentar los dos tipos de reproducción también, al igual que los animales, presentan reproducción asexual y reproducción sexual. En el caso de la reproducción sexual, obviamente van a formar gametos, y en el caso de la asexual, vamos a encontrar formación de esporas. Cada espora por sí sola puede generar un individuo completo. Y también se pueden reproducir asexualmente mediante la reproducción vegetativa, que si se acuerdan, en la semana de reproducción era aquella que utilizaba tallos especializados. Recordarán que habíamos visto lo que era el estolón, el rizoma, el bulbo, el tubérculo, ¿no? Esos son mecanismos vegetativos, ¿no? Y aquí, a diferencia de lo que sucedió con el reino animal, en el caso del reino animal, pues eran las formas más primitivas las que generalmente presentaban mecanismos asexuales y las formas más complejas, más evolucionadas, presentaban solamente mecanismos sexuales. Aquí en el reino Plantae, incluso las formas más evolucionadas pueden presentar mecanismos de reproducción asexual, ¿no? Utilizando esta reproducción vegetativa. Y una característica que vamos a ir revisando mientras vamos estudiando estos grupitos de plantas es la alternancia de generaciones, que básicamente se define como un ciclo de vida en el que se van alternando dos generaciones, la de esporofito y la de gametofito. Primera diferencia entre ambas es que, como estás viendo, la de esporofito es diploide, tiene dos juegos de cromosomas. Y la de gametofito, como puedes ver allí también muy bien, es haploide.
Estas dos generaciones se van alternando. La una conduce a la otra. Vamos a empezar aquí con la de esporofito, ¿no? Que ya sabes que es diploide. Va a ser la fase asexuada porque esta no forma gametos, pero sí va a formar esporas. El esporofito puede formar esporas por meiosis, ¿no? Como sus células son diploides, después de un proceso meiótico se generarán células haploides. Las esporas son haploides. Y cada espora por sí sola puede generar un individuo completo llamado el gametofito, ¿no? Por sí sola, no son como los gametos que necesitan unirse dos de ellos para formar un individuo. En este caso, cada una de estas esporas por sí sola genera un gametofito completo. Obviamente, como es una sola celulita, tiene que hacer mitosis, ¿no? Para generar a un individuo completo. Y este gametofito sí es la fase sexuada, porque este sí va a formar a los gametos femeninos y masculinos por mitosis. En el caso de la ósfera, este va a ser el gameto femenino. Y en el caso del gameto masculino, acá dice espermatozoide, pero el término que deberíamos utilizar es el término de anterozoide. Es el gameto masculino. Y esta vez, como así estamos hablando de gametos, pues los gametos se unen entre ellos en la fecundación. Y tras la fecundación se forma el cigoto, que es una célula diploide. Ahora sí, esta celulita diploide es la que empezará a hacer mitosis, ¿no? A dividirse para generar un individuo llamado el esporofito, ¿no? El que teníamos inicialmente, ¿no? Y que vuelve a comenzar el ciclo. Bien, eso será lo que sucede entonces. Recuerda las diferencias entre ambas. ¿Cuál es diploide? ¿Cuál es haploide? ¿Cuál es la asexuada? ¿Cuál es la sexuada? ¿Qué cosa forma cada una? El esporofito forma esporas, el gametofito forma gametos. Bueno, eso es fácil de recordar por el nombre, ¿no? En las diferentes divisiones que vamos a revisar el día de hoy, vamos a encontrar que la fase de esporofito y la fase de gametofito, en algunas de ellas, pueden ser iguales. Cuando sucede eso, vamos a decir que son generaciones isomorfas. Si ambas generaciones son iguales morfológicamente, se llaman isomorfas. Pero en otras divisiones, mejor dicho, vamos a encontrar que quizás el esporofito es más grande y el gametofito es más chico. O viceversa, puede ser que el gametofito sea más grande y el esporofito sea más pequeño, ¿no? Y a esa fase que es más grande, la que vive más tiempo, le vamos a llamar fase dominante y a la otra le vamos a llamar fase reducida. Entonces por aquí también ponemos algunos con fase dominante, que puede ser, ¿no? El esporofito o gametofito, y fase reducida, ¿no? Que va a ser pues la contraria, ¿no? Si la fase dominante es el esporofito, la fase reducida será el gametofito. Si la fase dominante es el gametofito, la fase reducida será el esporofito. En su momento ya vamos a ver cómo nos ubicamos ahí, ¿no? Por ahora recuerda esto. Bien, hacemos por acá entonces esta tablita de acá, bueno, este mapita de acá nos ayuda a recordar sobre la clasificación de las plantas. Este reino Plantae puede ser dividido en dos grupos muy grandes que son el de las plantas sin semillas y el de las plantas con semillas. El de las plantas sin semillas recibe el nombre de criptógamas y el de las plantas con semillas recibe el nombre de fanerógamas. También se les llama espermatofitas. Estas plantas con semilla diríamos que, ¿no?
han descubierto a la semilla, han inventado, mejor dicho, la semilla, ¿no? La semilla es una estructura muy interesante porque permite que las plantas puedan dispersarse. Recuerda que en una semilla hay una plantita en estadio embrionario. Esa semilla puede alcanzar territorios que la planta original no alcanzó, ¿no? Y gracias a las semillas, estas plantas se dispersan. Las plantas sin semillas no tienen esa estructura. Y aquí dentro de las plantas sin semillas encontramos a tres grandes grupos también: las algas, los musgos y los helechos. El grupo de las algas va a contener a formas unicelulares como pluricelulares. Y es aquí donde tenemos, por ejemplo, en el caso de las unicelulares, a tres divisiones: la división eulenofita, la división pirrofita y la división crisofita. La división eulenofita de las euglenas, la división pirrofita de los dinoflagelados y la división crisofita de las diatomeas, que vamos a conocer en un momento. Y por aquí tenemos a las pluricelulares, que, ojo, son pluricelulares, pero no forman tejidos. Tenemos a tres divisiones acá, que son la clorofita de las algas verdes, la faeofita de las algas pardas y la rodofita de las algas rojas. Generalmente las algas unicelulares las vamos a estar viendo como parte del llamado fitoplancton. No, el plancton está comprendido por todos aquellos organismos microscópicos que hay en el mar, ¿no? Y hay un fitoplancton y hay un zooplancton. El fitoplancton está conformado por estas algas unicelulares. Y el zooplancton, ¿no? Eso ya correspondería más bien a animalitos microscópicos, pequeños crustáceos, larvas de crustáceos, larvas de peces. Eso es el zooplancton. Pero aquí nos interesan solamente las plantas, el fitoplancton. Más bien, las formas pluricelulares se llaman bentónicas. ¿Por qué? El bentos es todo aquello que crece en el fondo marino, en el fondo del agua. Entonces, estas algas pluricelulares están creciendo desde el fondo del lecho acuático, ¿no? Ya sea el mar o ya sea una laguna, por ejemplo. Por aquí tenemos el otro grupo de criptógamas, el grupo de los musgos, donde están, por ejemplo, las llamadas briófitas. Estas tampoco forman tejidos y van a representar, digamos que un paso intermedio entre la forma acuática de las plantas y la forma terrestre. Estos no forman tejidos, pero dependen mucho de un entorno húmedo. Ya vamos a ver por qué. Los que sí ya van a formar tejidos son los helechos. Estos son llamados pteridófitos y aquí ya podemos encontrar incluso tejidos conductores como el xilema y floema, pero con una forma todavía primitiva. Pero digamos que estos ya están formando tejidos y ya pueden independizarse un poco de un entorno húmedo, ¿no? A diferencia de los musgos, que sí lo necesitan para poder sobrevivir. En cualquiera de estos tres casos, algas, musgos y helechos, ninguno forma semillas. Las semillas están en este grupo de acá, el de las fanerógamas. Y aquí también estamos encontrando a dos divisiones: la división gimnosperma y la división angiosperma. Ambos forman semilla, pero la diferencia que tienen es que las gimnospermas forman semillas desnudas, y esto es porque estas plantas no tienen flores verdaderas. Más bien las angiospermas tienen flores verdaderas y después de la conocida doble fecundación, el fruto encierra a la semilla en su interior. Aquí sí vamos a encontrar un fruto, en las gimnospermas no. A su vez, dentro de las angiospermas vamos a tener dos clases: la clase lilióxida, o también llamada de las monocotiledóneas, y la clase magnolióxida, o también llamada de las dicotiledóneas. Ya vamos a ver por qué se caracterizan cada una de ellas. Entonces, esta tablita inicial sería para ubicarnos. Como bien te dije la semana pasada,
Si el reino animal contiene phylums, el reino Plantae contiene divisiones, ¿no? Y ahí estamos viendo algunas de ellas. Vamos a empezar con las divisiones que están dentro del grupo de las algas. ¿Pero qué características en común tienen las algas? Digamos que las algas son plantaes primitivos. Al igual que todos los organismos vivos, la historia evolutiva de ellos empezó en el agua, empezó en los océanos. Y aquí, pues, generalmente vamos a encontrar formas acuáticas. Bueno, no generalmente, en su totalidad. Todas son formas acuáticas. De agua marina como de agua dulce también las hay. Pueden ser microscópicas o macroscópicas. Quiere decir que hay formas unicelulares como formas pluricelulares. Quizás eso debió ser colocado, ¿no? Unicelulares y pluricelulares. Tienen cloroplastos, obviamente, pero vamos a ver que algunas divisiones de algas se diferencian por los pigmentos que presentan sus cloroplastos. Como estos organismos no forman tejidos, ¿no? Por eso dice aquí que su cuerpo no está diferenciado. Si no está diferenciado es que no hay tejidos. Y por ello se denomina talo. ¿No? Aquí no vas a encontrar parénquima, no vas a encontrar xilema, floema, colénquima, esclerénquima, epidermis, no, nada de eso. Esos son términos que se utilizan solamente para plantas que forman tejidos, pero estas no lo son. Aquí vamos a observar, por ejemplo, que hay esa característica que te mencioné que se llama la alternancia de generaciones, en la que el esporofito se alterna con el gametofito. En un momento vamos a regresar a esta imagen de acá. Por ahora vamos a revisar aquí a las 6 principales divisiones que debes conocer. Dentro del grupo de las algas unicelulares, tenemos a la división euclenofita, pirrofita y crisofita. Vamos a ver qué pasa con las euglenofitas. Dentro de estas euglenofitas vamos a encontrar a estos organismos llamados euglenas. Estas euglenas son unos organismos bastante peculiares porque vamos a encontrar ciertas características que serían una excepción dentro del reino plantae. Porque sí, presentan cloroplastos, tiene clorofila de tipo A y de tipo B, pero tienen también una especie de boquita que se llama el citostoma, y a través de ese citostoma pueden captar alimento, partículas de alimento, ¿no? Por fagocitosis. O sea, son heterótrofas también. Tienen cloroplastos, por eso son autótrofas, pero también fagocitan y por eso son heterótrofas. Como tienen ambos tipos de nutrición, son autótrofas y heterótrofas a la vez, se les llama mixótrofas. Esto es una excepción, ¿no? Porque todo el resto de plantaes, ninguno es heterótrofo. Toditos son solamente autótrofos exclusivamente. Aquí solamente, aquí encontramos ambos tipos de nutrición. También van a formar una sustancia de reserva, que si se recordarán en el caso de las plantas es el almidón generalmente, pero estas no forman almidón, lo que van a formar es el paramilón. Esa molécula es la sustancia de reserva. Pueden presentar dos flagelos, que aquí no se nota muy bien porque bueno, el flagelo es una estructura muy delgada para poder observarla con un microscopio. Y otra sección dentro del reino Plantae es que estas euglenas no presentan pared. Como te dije, ¿no? La pared con celulosa es una característica de las plantas, pero estas eulenas no tienen pared. Y además van a presentar una estructura que se nota muy bien aquí, de color rojizo, por aquí también, por acá también, por acá también. Esa estructura de color rojizo se llama el estigma y es un fotorreceptor. O sea, le permite a la euglena detectar la luz para poder dirigirse a ella y hacer fotosíntesis.
Digamos entonces que las eulenas son plantaes bastante peculiares, ¿no? Tienen características excepcionales. Y es por eso que quizás en un tiempo muy antiguo, bueno, no muy antiguo, quizás un poco más de un siglo, a la euglena se le consideraba el ancestro común entre plantas y animales, porque tiene características de planta, pero también tiene características de animales, ¿no? Es heterótrofo. Pero eso ha quedado descartado, ¿no? Solamente eh, no, actualmente no se le considera un ancestro entre plantas y animales, ¿no? Esas características las debe haber adquirido a través de su historia evolutiva. Eso es lo que pasa con las eulenas. En adelante vamos a hacer énfasis en el tipo de clorofila que presentan y el tipo de sustancia que presentan, además de algunas otras características, pero nos vamos a centrar en esas dos primeras. En la división pirrofita, otra división de algas unicelulares, tenemos a los dinoflagelados, que se caracterizan por presentar clorofila de tipo A y de tipo C, y su sustancia de reserva va a ser el almidón. ¿Qué características presentan los pirrofitas? Pues que la célula, la única célula que los conforma, está protegida por estas placas de celulosa. Parecen unos soldaditos que están ahí protegidos con su armadura, en este caso de celulosa. No, esto también es, ¿no? Todo esto está conformado por celulosa. Y dentro está la célula protegida. Pueden presentar dos flagelos, ¿no? Por eso son células móviles. Y durante la noche pueden presentar bioluminiscencia. De esa manera pueden dar espectáculos a los pescadores que están ahí con sus redes durante la noche. Y otra característica por la que tienen importancia económica estos pirrofitas es porque causan mareas rojas. En ocasiones, ¿no? Como estas algas están en el fitoplancton, están en la superficie de los océanos, pueden proliferar en gran cantidad. Y resulta que estas algas producen toxinas. Y al aumentar en gran cantidad, también aumenta la producción de esas toxinas. Y eso puede ser mortal para otros organismos acuáticos. Cuando suceden esas proliferaciones de dinoflagelados, decimos que se ha producido una marea roja, o en inglés se les llama blooms. Y generalmente ese blooms, pues, no es solamente una sobrepoblación de dinoflagelados, sino que, pues, como producen toxinas, como te digo, los peces mueren, ¿no? Y hay una gran cantidad de peces cuyos cadáveres varan, ¿no? En las playas cercanas. Ah, incluso hay una historia muy interesante, ¿no? Que intenta explicar lo que sucedió con las plagas de Egipto, independientemente de la creencia de cada persona. Se dice que cuando Moisés convirtió el río en sangre, que en realidad lo que sucedió fue una marea roja, que justamente esta toxina da un color rojizo al agua y por ser venenosa, ¿no? Habría causado la muerte de los organismos acuáticos. Una manera científica de explicar lo que podría haber sucedido ahí. En el caso de la tercera división, la división crisofita, tenemos aquí a las diatomeas, que son llamadas también algas pardo doradas. Se les llama algas pardo doradas justamente porque presentan ese color, ya que además de presentar clorofila A y C, también presentan los pigmentos focosantina y carotenos, que les da un color pardo dorado. La sustancia de reserva que estas algas presentan es la crisolaminarina. ¿Y qué característica de peculiar van a tener estas algas? Es que la celulita que los conforma está protegida por valvas de sílice, que son las que estás viendo en las imágenes. Pueden tener diferente forma. Pueden tener forma esférica, pueden tener forma alargada, como la que marqué acá. No, esas valvas reciben el nombre de frústulo. Cuando mueren estas algas, cuando muere la celulita que está en el interior, esa valva, como es de sílice, es resistente y se va al fondo marino.
Y allí pasa a formar parte de lo que se llama la tierra de diatomeas, que a simple vista parece arena, ¿no? Pero si lo revisamos al microscopio, vamos a encontrar estas formas que tienen estas valvas. Y podríamos diferenciar dos tipos de diatomeas, que son las centrales y las pennales, ¿no? La diferencia es que las centrales, ¿no?, tienen su valva redonda o esférica, y las pennales, ¿no?, tienen una valva alargada, como la que marqué aquí. Esa sería la diferencia entre ambas. Esta tierra de diatomeas tiene importancia económica porque también bueno, se extrae para utilizarla como fertilizante y algunos la utilizan también como insecticida. Eso es lo que sucede con la división crisófita. Y estas serían las tres divisiones de algas unicelulares, pero dentro del grupo de las pluricelulares, donde están las clorofitas, las rodofitas y las faeofitas, estas clorofitas tienen formas pluricelulares, pero también presentan formas unicelulares. O sea, esta tiene de las dos, tanto uni como pluricelulares. E incluso algunas formas unicelulares pueden estar formando colonias, ¿no? Hay varias celulitas que están bien pegaditas entre ellas y están rodeadas de moco. Y eso es una colonia. También hay esa conformación en las algas verdes de la división clorofita. ¿Qué tipo de clorofila presentan? La clorofila A y B. Y en sus cloroplastos vamos a encontrar tilacoides que están a una distancia semejante, ¿no? Por eso se les llama tilacoides equidistantes. La sustancia de reserva será el almidón. Y justamente como presentan estos pigmentos, se les considera, para nosotros, les vamos a considerar ancestros de las plantas terrestres, ya que las plantas terrestres también presentan esos tipos de clorofila, A y B. Hay algunos libros que señalan a otra división, que no es ninguna de las que estamos viendo acá, pero para nosotros, para nuestros objetivos de la del examen, esta división clorofita será el ancestro de las plantas terrestres. Dentro de las formas pluricelulares vamos a encontrar a esta famosa lechuga que quizás te la has topado en la playa alguna vez, cuando fuiste, no sé, de repente por La Punta, por Barranco. Por allí has visto esta lechuga. Se le llama lechuga de mar, pero no, su género, incluso su nombre científico, en el Perú se le llama Ulva lactuca. Acá le han puesto Ulva SP nada más, pero por ejemplo en el Perú podemos encontrar a Ulva lactuca. Y es aquí donde podemos ver esa característica de que te dije de que el esporofito y el gametofito no exhiben diferencias morfológicas, sino que son igualitos, como podemos ver acá en esta imagen. El esporofito diploide se parece demasiado a los gametofitos haploides. No hay diferencias morfológicas, así que por eso se dice que en algas verdes las generaciones son isomorfas. Aquí no hay fase dominante, porque las dos son igualitas. Lo que está haciendo acá es lo que ya conoces, ¿no? El esporofito, ya sabes qué hace, ¿no? Hace meiosis. ¿Para qué? Para formar esporas haploides. Cada espora por sí sola germina y genera un gametofito, ¿no? Aquí está la otra espora que también está germinando y genera otro gametofito. Estos gametofitos ya sabes qué hacen, ¿no? Hacen mitosis para generar a los gametos masculinos y femeninos, los cuales se unen en la fecundación, ¿no?, formando un cigoto diploide que empieza a dividirse por mitosis para generar nuevamente a otro esporofito, ¿no? Comenzando el ciclo nuevamente. Lo que deberías recordar de este ciclo es que ambas generaciones son isomorfas, ¿no? No hay diferencias morfológicas, ¿no? Porque del resto ya lo sacas con esta imagen que vimos acá, ¿no? Ese gráfico de la derecha tiene lo importante para recordar lo que está pasando entre cada generación.
Bien, eso es lo que sucede con las clorofitas entonces. ¿Y qué pasa con las rodofitas? Aquí tenemos a las algas rojas. ¿Por qué se les llama algas rojas? Porque tienen color rojo. No, pero se les llama algas rojas porque además de clorofila A y C, van a presentar pigmentos rojizos que son la ficoeritrina y la ficobilina, ¿no? Y eso les da esos colores rojizos. La sustancia de reserva es el almidón de Florideas. Aquí tenemos un tipo de almidón especial. Y debido a que sus cloroplastos tienen estos pigmentos, reciben el nombre especial de rodoplastos. Secretan carbonato de calcio y tienen importancia económica también porque de ellas se extrae el famoso agar-agar, que seguramente lo has visto por el barrio chino. Se utiliza como espesante o para fabricar gelatinas. Algunas de estas algas también se utilizan para ser consumidas directamente, ¿no? En la industria japonesa, en la gastronomía japonesa, por ejemplo, es famoso el nori, que se utiliza, por ejemplo, para cubrir las bolas de arroz que se conocen con el nombre de onigiri, ¿no? El onigiri es la bola de arroz, pero esa cosita negra que está en la base generalmente es un alga roja, el nori. Aquí en nuestro país se consume bastante el alga roja de la especie Chondracanthus chamisoi, que quizás así con su nombre científico te suena muy extraño, pero su nombre vulgar es el yuyo, ¿no? Generalmente la encuentras ahí, ¿no? Adornando un plato de ceviche o un plato de chicharrones, ¿no? Muy rico. Otro género que puedes encontrar también por acá es el género pórfira, que se caracteriza porque presenta abundante carbonato de calcio. En el caso de las faiofitas, vamos a encontrar algas que pueden alcanzar grandes tamaños. En realidad pueden medir hasta más de 60 metros de longitud. Por eso se les llama también bentónicas. Mientras las clorofitas pueden desarrollarse casi a la orilla del mar, las rodofitas con un poco más de profundidad en el mar, estas faiofitas pueden alcanzar el fondo marino, real, así, bien profundo. Y desde el fondo marino empiezan a crecer hasta alcanzar la superficie, ¿no? Ya que arriba, ¿no? Podrán captar la luz solar para hacer fotosíntesis. ¿Qué tipo de clorofila presentan? Clorofila A y C, y de pigmentos presentan la fucosantina y carotenos. Fíjate que estas faiofitas, o llamadas también algas pardas, eso me había olvidado de poner acá, se les relaciona bastante con las diatomeas, y tiene algo de sentido porque van a presentar casi los mismos pigmentos. Clorofila A y C, fucosantina y carotenos. Tienen los mismos pigmentos, ¿no? Como para que te acuerdes. La sustancia de reserva va a ser la laminarina. Y en estas algas ya vamos a encontrar unas estructuras que nos recuerdan a las plantas terrestres. ¿Qué estructuras encontramos en las plantas terrestres? Hojas, tallos y raíces. Pero algo muy importante que debes recordar es que esos términos de hoja, tallo y raíz solamente lo vas a utilizar si es que hablas de plantas que forman tejido. Estos de acá son algas, plantaes, que no forman tejido. Así que no puedes utilizar esos términos. Para nominar a las estructuras que se parecen a las hojas, utilizas filoide. Para nominar a las estructuras que se parecen a los tallos, utilizas cauloide. Y para nominar a las estructuras que se parecen a las raíces, utilizas rizoide. Ah, eso se utiliza. Y como son tan grandes, pueden correr el riesgo de quedarse en el fondo marino, ¿no? Con todo el peso que deben tener. Para disminuir su peso, ¿no? Y más bien flotar y alcanzar la superficie, tienen unas estructuras que se llaman neumatocistos. Ojo que estos neumatocistos están funcionando como flotadores. Pueden acumular gases y de esta manera aligeran el peso del alga para que pueda alcanzar la superficie marina. No vayas a pensar que por almacenar gases
es parénquima erífero. Recuerda que el parénquima erífero es un tejido y esta no forma tejidos, ¿no? Ese neumatocisto es solamente una estructura que puede estar permitiendo el almacén de gases. Se lo utiliza también en la gastronomía, ya que también podemos extraer sustancias espesantes y gelificantes, ¿no? También es utilizado en la industria de las gelatinas, por eso, por eso mismo. Bien, eso sería lo que tenemos en cuanto a las algas, tanto las formas unicelulares como las formas pluricelulares. Vamos a dar el salto crucial ahora desde el océano hacia la Tierra, con la segunda división de criptógamas llamada la división briófita. Aquí vamos a encontrar a dos grupos principales que son los musgos y las hepáticas. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar a estos dos tipos de plantares. Los musgos y las hepáticas. Los musgos se caracterizan porque van a tener esta forma que observamos aquí en esta imagen de la izquierda. Tienen estructuras que, como te digo, recuerdan a las plantas terrestres. Tienen hojitas, pero no son hojas, se llaman filoides. Tienen tallo, pero no es un tallo verdadero, ¿no? Se le llama caolidio. Y esas raíces tampoco se llaman así, ¿no? Se les llama rizoides. Aunque en el libro de la Pre utilizan esos nombres, pero con diminutivo. A los filoides le llaman hojita. No, no le estamos llamando hoja propiamente, le estamos llamando hojita. Hojita. Al caolidio le llaman tallito. Y, bueno, al rizoide sí lo llaman así. Pero te lo digo para que lo tengas en cuenta, ¿no? La forma correcta es filoide, caolidio y rizoide, ¿no? Pero en el libro le han puesto además, ¿no? Hojita o tallito. ¿No? Ten cuidado, ambos serán válidos. Recuerda que estas, bueno, por eso se les llama, por eso se les llama musgos foliares, porque tienen estructuras, ¿no? Los filoides que se parecen a las hojitas, que se parecen a las hojas, mejor dicho, ¿no? Por eso se les llama así. Esa es la forma característica que tiene un musgo foliar. Porque también están las hepáticas, que están por acá, y por algo se le llama hepáticas, ¿no? Porque tienen forma de hígado. Son aplanadas. Por eso se les llama así, ¿no? Parecen un hígado verde ahí que está aplastado. Y estas no tienen esos caulidios, ¿no? Esos caulidios ni filidios, ¿no? Simplemente son un talo aplanado. Recuerda que estos briófitos no tienen sistema conductor, ¿no? Ellas no forman tejidos todavía. Vamos a poner eso acá, ¿ya? No forman tejidos especializados. No, si no forman tejidos, no tienen xilema, no tienen floema, ¿no? Por eso dice acá, carecen de sistema conductor. Son avasculares. No hay tejidos conductores. Y como no tienen tejidos conductores, entonces, ¿cómo le hacen para transportar los fluidos internos que tengan? La savia, ¿cómo le hacen? Bueno, tienen que habitar lugares húmedos necesariamente para captar directamente la humedad del ambiente, ¿no? Y así ya no necesitan de un xilema que se encarga de transportar el agua hacia las partes superiores, ¿no? En este caso directamente, ¿no? De la humedad del ambiente se capta el agua a las estructuras de este musguito. Entonces, estos rizoides no están cumpliendo otra función más que la de sostener a la plantita. No están captando agua porque no hay xilema. Solamente tienen función de sostén. Aquí también vamos a revisar el aspecto de la alternancia de generaciones. Fíjate que en el caso de un musgo folioso, esta, esta plantita con estas características, nosotros le vamos a llamar el gametofito.
aquella que presenta esos filoides, esas hojitas, se llama gametofito. Y vamos a decir que la fase de gametofito es la fase dominante. Porque puede alcanzar mayor extensión y también vive más tiempo. Encima del gametofito se va a estar desarrollando recién el esporofito. Esto de acá es el esporofito. Y este esporofito puede parecer grandote, ¿no? Como estamos viendo acá, por ejemplo, mira, todas estas cositas de acá, estos farolitos, toditos son esporofitos. Todito esto. Y esto de acá serían los gametofitos foliosos. Todo lo que está por debajo. Parece que el esporofito sea más grande, ¿no? Pero vive menos tiempo, ¿no? Así que por eso el esporofito va a ser la fase reducida, en este caso. Y aquí lo estás viendo también, ¿no? Este es el gametofito, entonces, y encima de él está desarrollándose el esporofito, ¿no? Que es como un farolito. ¿Qué características tiene este esporofito? Bueno, este esporofito en su ápice tiene un esporangio, donde hay una cápsula que está recubierta por una cofia, y esa cápsula puede hacer meiosis para formar las esporas haploides que ya conoces. ¿Qué hacía el esporofito? Hace meiosis, ¿verdad? ¿Para qué? Para formar esporas. Esporas haploides. Recuerda que cada espora por sí solita puede germinar. Y lo que germina de cada espora se llama, en su estadio inicial, se llama protonema. ¿No? Así cuando recién está creciendo. Chiquitito. Pero este protonema se va a convertir en el gametofito, ¿no? El gametofito folioso que conocemos, ¿no? La fase dominante. Y en este gametofito encontramos a las estructuras sexuales, ¿no? Vamos a encontrar a los anterídeos, que son las estructuras masculinas, que van a generar a los anterozoides, y vamos a encontrar a los arquegonios, que van a formar a la oósfera, el gameto femenino. Algo muy importante también por lo que estas plantas, estos briófitos deben habitar lugares húmedos, es que justamente con la humedad se van acumulando gotitas por entre los filoides. Y eso permite que los anterozoides puedan nadar a través de esas gotitas para poder llegar al arquegonio y fecundar a la oósfera. Es importante también la humedad, no solamente para captar el agua, sino también para colaborar a la fecundación. Ya que ahí en el arquegonio se produce la fecundación y de esa fecundación, de ese cigoto, se genera el esporofito, ¿no? Por eso es que el esporofito termina creciendo encima del gametofito. Eso es lo que sucede entonces. Cosas que debes recordar acá, entonces no te olvides esto. El esporofito es reducido, ¿no? Vive menos tiempo. Y el gametofito es folioso y dominante. Bien. De aquí en adelante ya vamos a encontrar a plantas que se van a caracterizar por presentar la fase de esporofito dominante y el gametofito va a ser reducidísimo, chiquititito. Por ejemplo, tenemos aquí a la división pteridofita, otra división de criptógamas, donde se encuentran los famosos helechos, que ya los conoces, ¿no? Ya los hemos mencionado en el pasado. Esta planta grandota que tú puedes ver en la maceta quizás de tu mamá, o de repente en algún parque, todo eso es el esporofito. Todo eso es el esporofito. ¿Y dónde está el gametofito? Bueno, primero vamos a ver que, como recordarás, este helecho tenía un tallo especializado que se llamaba el rizoma, ¿verdad? A partir de ese rizoma se generaban yemas, ¿no? Que generaban nuevos individuos. Las hojas que presentan estos helechos son hojas compuestas. O sea, no es una hoja así normal como tú la conoces, ¿no? Que es una lámina completa, ¿no? Sino que está compuesta por pequeñas unidades, ¿no? Aquí hay una, aquí hay otra. Esta hoja compuesta, en el caso del helecho, recibe el nombre de
Fronda, así se le llama. Y en una cara de la fronda encuentras estas estructuras que parecen huevecillos, pero no son huevecillos, se llaman soros. Cada una de esos globitos es un soro. ¿Y para qué sirven los soros? Los soros, perdón, son el lugar donde se encuentran abundantes esporangios. Como lo puedes ver acá, por ejemplo, ¿no? Aquí está un soro, ¿no? Está señalando un soro. Y dentro del soro vamos a encontrar abundantes esporangios. Como acá, este es un esporangio. Que están formando a las esporas, ¿no? Como este es el esporofito, en ese esporangio se realizará la meiosis para formar a estas esporas haploides, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Entonces aquí está el esporangio, ¿no? Diploide todavía. Él es el que hace meiosis para formar a las esporas. Y, como te digo, cada espora por sí sola germina y forma a un gametofito que en este caso recibe el nombre especial de prótalo. Este prótalo se caracteriza por algo muy romántico y es que tiene forma de corazón, como puedes ver. Mira, aprovechando el día de San Valentín que ya está cerca. Este prótalo es el gametofito femenino y contiene, por supuesto, a las estructuras sexuales, ¿no? Tiene a los anteridios y tiene a los arquegonios, ¿no? Ya sabes que el arquegonio forma la ósfera o gametofito o gameto femenino y el anteridio formará a los anterozoides, ¿no? Que serán los gametos masculinos. Nuevamente los anterozoides se dirigirán nadando hacia el arquegonio para fecundar a la oósfera, ¿no? Y allí, ¿no? Allí en el prótalo, donde está ubicado ese arquegonio, se formará el cigoto, que será el futuro esporofito, ¿no? Aquí está creciendo el pequeño esporofito que más adelante, ¿no? Alcanzará mayor tamaño y se convertirá en la planta que normalmente conocemos, ¿no? Un esporofito diploide. Estas plantas, me estoy olvidando, muy importante, ya forman tejidos. Tienen tejidos diferenciados. Pueden presentar un protoxilema y un protofloema, que básicamente sería un xilema o un floema primitivos. Con xilema y floema primitivos. Justamente por eso ya son un poco independientes de un entorno húmedo, ¿no? No son como los briófitos que necesariamente tienen que estar habitando lugares húmedos si no se mueren. Estos ya pueden habitar un lugar que no necesariamente esté todo el tiempo húmedo porque tienen raíces a través de las cuales pueden captar agua de la tierra. Entonces, aquí te das cuenta que el esporofito es la fase dominante, ¿no? Porque la planta que siempre ves en la maceta es esta. Es la fase más grande, vive más tiempo. Más bien este gametofito, chiquitito, puede medir solamente algunos milímetros o centímetros. Es pequeñísimo. Y a partir de él se genera el esporofito, ¿no? Entonces, nuevamente, el esporofito, aquí es la fase dominante. Y el gametofito será la fase reducida. Bien, nada más que eso entonces con los helechos. Y ahora sí abandonamos a las criptógamas. Vamos a ir ahora a las fanerógamas. Por cierto, a partir de aquí ya estamos encontrando la estructura clásica que vemos en una planta. Ya encontramos hojas, encontramos tallos y encontramos raíces. Cuando una planta tiene esa conformación, decimos que se trata de un cormófito. Con hojas, tallos y raíces.
Cormófitos, con hojas, tallos y raíces. ¿Bien? Eso lo digo porque aquí, en el caso de las plantas con semillas, también toditas son cormófitas. Toditas tienen esa estructura clásica de raíz, tallo y hojas. No, diríamos que eso empieza entonces aquí, en la división pteridofita, y en adelante siempre va a ser así. Las plantas con semillas, o llamadas también fanerógamas, son plantas cosmopolitas. ¿Qué quiere decir? Que han alcanzado a vivir en todos los continentes, o al menos en gran parte del planeta Tierra. Aquí, nuevamente, quien será la fase dominante será la fase de esporofito. El gametofito nuevamente aquí será reducidísimo, pequeñísimo. Y como te digo, estas fanerógamas han inventado, ¿no? Entre comillas así, la semilla, que va a ser un órgano de dispersión. Este arbolito, por ejemplo, puede formar semillas y esas semillas pueden alcanzar otro territorio diferente al que se encuentra esta planta original, ¿no? Eso les ayuda a las plantas a conquistar nuevos territorios. Dentro de este grupo de las plantas con semillas tenemos a dos divisiones, la división gimnosperma y la división angiosperma. La división gimnosperma va a estar compuesta por eh, plantas que no tienen flores verdaderas. Acá dice plantas con flores, pero estas flores no son verdaderas porque no tienen pistilo. Si tú recordarás, tener pistilo es importante para que se forme el fruto, ¿no? Una vez que se llevaba a cabo la doble fecundación en el ovario, las paredes del ovario se empezaban a ensanchar y eso era lo que finalmente formaba el fruto. Como aquí no hay pistilo, no se forma el fruto y las semillas que van a formar quedarán al descubierto. Eso es lo que sucede con las gimnospermas. Gimnospermas famosos que de repente conoces, están las coníferas, donde está el pino, por ejemplo, cuyo género es el género Pinus. Están las araucarias, que las podemos ver acá en Lima como plantas ornamentales, en los parques, por ejemplo. Otra especie ornamental en Lima que se usa es las cicas revolutas y las del género Cupressus, que vulgarmente se llaman ciprés, ¿no? También son gimnospermas. Una planta gimnosperma que tiene importancia medicinal es el ginkgo biloba. Parece que de sus hojas se extraen compuestos farmacológicos para el tratamiento del cáncer. Ese es el ginkgo biloba, que más se le conoce porque es, vamos a poner eso acá, porque es el único representante de su familia que sigue vivo hasta ahora. Todo el resto de integrantes de su familia están muertos, se han extinguido. Solamente el ginkgo biloba se ha quedado solito hasta estos momentos de la evolución. Por eso se le llama fósil viviente. ¿Qué características podemos reconocer en una gimnosperma? Vamos a encontrar que generalmente tienen hojas aciculares o escamosas. Podríamos agregar acá. Hojas aciculares o escamosas. Cualquiera que ha visto un pino habrá visto que las hojas parecen agujitas. A eso se le llama hojas aciculares. Y en el caso de una araucaria, sus hojas parecen escamitas. También es otra característica de las gimnospermas. La mayoría son monoicos, que quiere decir monoico que en una misma planta vas a encontrar las estructuras sexuales para ambos sexos, tanto la parte macho como la parte hembra. Estas producen semillas aladas. Esto es importante porque como estas plantas no forman fruto, en las angiospermas que sí forman fruto, ¿no? Un fruto puede ser delicioso, ¿no? Puede llegar a un monito
y se come a ese fruto y deja la semilla regada en un lugar diferente de donde encontró el fruto. ¿No? De esta manera, ¿no? Ese animal está sirviendo para dispersar a la semilla. Pero en este caso, como no hay flores verdaderas y no hay formación de fruto, nadie le da bola a estas plantas. No, no hay nada que aprovechar ahí, ¿no? Quizás la madera, ¿no? Un hueco por ahí para hacer mi casita, un pajarito dirá eso, ¿no? Pero no tienen fruto. Así que sus semillas, para poder ser dispersadas, tienen esta membranita, ¿no? El ala, que les ayuda pues a ser llevadas por el viento a un lugar diferente, ¿no? Ellas tienen que valerse por su cuenta, ¿no? No necesitan la ayuda de otro organismo. Por supuesto, también aquí vamos a encontrar tejidos, ¿no? Ellos presentan, por ejemplo, traqueidas que funcionan como vasos conductores. Y como ya te dije, la planta grandota que tú puedes ver acá es el esporofito, ¿no? Este es el pino, por ejemplo, en cuyas hojas vamos a encontrar a estas estructuras que se conocen como conos o estróbilos. Aquí los estás viendo, por ejemplo. Estos son conos verdaderos, ¿no? Conos femeninos y conos masculinos, ¿no? Hay conos para sexos separados. ¿Y qué contienen esos conos? Bueno, contienen escamas. En el caso de los conos masculinos, en las escamas vamos a encontrar sacos polínicos, donde se está produciendo la meiosis para generar a los granos de polen, ¿no? Que en este caso solamente tienen dos núcleos, el núcleo generativo y el núcleo tubular. Estos granos de polen también son alados. Estas membranitas que ves a los costados son sus alas, ¿no? Nuevamente, como te digo, ¿no? No tienen flores verdaderas, no son atractivos para los polinizadores, ¿no? Una abeja se pasa de largo acá, no le hace caso. Como no hay polinizadores, ¿no? Pues los granos de polen para ser repartidos o esparcidos necesitan ser llevados por el viento, ¿no? Y para eso utilizan sus alitas. En el caso de los conos femeninos, ahí también vamos a encontrar escamas, donde se van a formar las megaesporas, a partir de las cuales tenemos a los arquegonios, ¿no? Donde encontraremos pues al gametofito femenino, ¿no? Ya que el grano de polen es el gametofito masculino, ¿no? Dentro de él encontraremos a la ovocélula, ¿no? Que va a ser fecundada por el núcleo espermático del grano de polen, ¿no? Llevándose a cabo la fecundación y de esta manera formándose la semillita con su membrana para poder ser arrastrada por el viento. Esta semilla germinará para generar nuevamente un esporofito. No, entonces, este arquegonio, estos granos de, estos granos de polen, que son los gametofitos femenino y masculino respectivamente, son pequeñísimos, miden milímetros, a comparación del esporofito, ¿no? Que puede alcanzar varios metros de longitud. Por eso decimos que aquí nuevamente el esporofito es la fase dominante y el gametofito será la fase reducida. ¿Mm? Eso es lo que tenemos ahí. Nada más. En el caso de la división angiosperma, ya encontramos plantas con flores verdaderas, así que por eso ellas van a formar frutos. Y es por eso que quizás estas tienen más importancia económica, ¿no? Porque de los frutos vamos a aprovechar los nutrientes, ¿no? Funciona como alimento. Vamos a encontrar aquí dentro de la división angiosperma dos clases, la de las monocotiledóneas y la de las dicotiledóneas. En el caso de las monocotiledóneas, estas se caracterizan porque la semilla que ellas forman presenta solamente un cotiledón. ¿Qué es un cotiledón? Es una hoja embrionaria que se encuentra en el embrión, ¿no? Cuando éste va a germinar. En el caso de las dicotiledóneas, ellas presentan más bien dos cotiledones. Por eso se llaman así, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Sin embargo, hay otras características también que las diferencian, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las hojas. Vamos a ver que aquí, por ejemplo, en el caso de la monocotiledonia, un ejemplo muy clásico de mono es la planta de maíz. Vamos a ponerla acá.
maíz. Y en el caso de la dico, pues justamente como mañana es 14 de febrero, vamos a poner aquí a la rosa. Ponemos ejemplos clásicos. Si has visto una planta de maíz, habrás visto que sus hojas son alargadas y las hojas presentan esos surcos. Por ejemplo, si esto fuera la hoja, presentan unos surcos que en el caso de la planta de maíz son paralelos. Esos surcos se llaman nervaduras. ¿Y qué son? Básicamente son los tejidos conductores que están pasando a lo largo de esa hoja, ¿no? El xilema y el floema. Y que en el caso de estas monos, ¿no? Corren de manera paralela. Ya que en el caso de una dico, como estás viendo, hay nervaduras que se ramifican. No son paralelas, aquí son ramificadas. Esa es otra diferencia entre estas dos. Si cortamos el tallo de una mono y de una dico, vamos a ver que hay huequitos, así. ¿Qué son esos huequitos? También son evidencia de que por ahí estaba pasando el xilema o el floema, que en conjunto conforman los haces vasculares. Si cortamos el tronco de el tallo de una planta de maíz, vamos a ver que esos haces vasculares están esparcidos, desordenados, por aquí, por allá. Pero si cortamos más bien el tallito de una rosa, vamos a ver que esos haces vasculares están ordenados en radios, como puedes verlo en esta imagen de acá. ¿No? Esa es otra diferencia. Haces vasculares esparcidos o desordenados en monos y haces vasculares dispuestos radialmente en dicotiledóneos. La flor también es otra diferencia, es clásica también, ¿no? En el caso de las mono, van a presentar 3 pétalos o múltiplos de 3, ¿no? Como puede ser 6, puede ser 9, ¿no? Por ejemplo. Y en el caso de las dico, pueden presentar 4 o 5 pétalos o múltiplos de 4 o 5, ¿no? Puede ser 8, puede ser 10, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que sucede. Otra diferencia es en el grano de polen. El grano de polen en las mono tiene un solo poro, pero en las dico presenta 3 poros, 3 poritos. ¿Mm? Quizás otras diferencias que podamos señalar aquí, que también son importantes, es que en el caso de las monocotiledóneas, por ejemplo, si tú sacas una planta de maíz de raíz, vas a encontrar que sus raíces parecen una peluca, ¿no? Están así. A eso se le llama raíz fibrosa. Y si más bien arrancas una planta de rosa, ¿no? Una dicotiledónea de raíz, lo normal o lo que generalmente vas a encontrar es que hay una raíz principal que se hunde hasta el fondo y hay raíces secundarias que salen hacia los costados. Este tipo de raíz se llama la raíz pivotante. Pivotante. Bien. Generalmente también en el caso de las mono vamos a encontrar a formas herbáceas que no forman leño, que se pueden quebrar fácilmente. Y más bien en las dico, la mayoría de ellas serán plantas leñosas, o que te van a ofrecer un poco más de resistencia si es que las quieres quebrar. Ejemplos de monos tienes aquí a la planta de maíz, como te dije, puedes tener también al gras, ¿no? Que está sirviendo de alfombra en los parques, ¿no? Ese pasto, ¿no? Es una mono. Las orquídeas, que son bastante conocidas, ¿no? Por ser plantas ornamentales, ¿no? Y justamente por eso se las depreda de las selvas de nuestro país. Y el plátano, ¿no? Que también es una monocotiledónea. Para las dico tienes ahí a la rosa, tienes a la papa, tienes a las leguminosas, donde está, por ejemplo, el frijolito, el payar.
las lentejitas, ¿no? Son también dicotiledóneos. Eso es lo que vamos a tener en estas dos clases. Quizás algo que ya conocemos, pero que de igual manera vamos a recapitular por aquí, es acerca del ciclo de vida, que ya habíamos visto en la semana de reproducción, ¿no? Pero aprovechando para refrescar los conocimientos, ya sabíamos que las estructuras sexuales de una planta se encuentran reunidas en el órgano que se conoce como flor. En la flor está el androceo y el gineceo, ¿verdad? El androceo está conformado por los estambres que sostienen anteras, ¿no? Donde están los sacos polínicos, que es donde se forman los granos de polen. En este caso, nuevamente, el grano de polen es el gametofito masculino. Y en el gineceo, que estaba conformado por un gineceo o varios, perdón, el gineceo que estaba conformado por uno o varios pistilos, en la base del pistilo tenemos al ovario. Este ovario es aquel que va a formar posteriormente al megasporocito, o llamada también célula madre de la megaespora, que si se recordarán, pasaba por un proceso de división meiótica y 3 cariocinesis sucesivas para formar recién al saco embrionario maduro, que vamos a conocerlo como gametofito femenino. No, ambos gametofitos son estructuras que las encuentras dentro de la flor, o sea, son estructuras también pequeñísimas, chiquititas, a comparación de la planta, ¿no? Grandota, ¿no? Que va a estar formando a esas flores. No, aquí nuevamente vamos a decir eso, ¿no? Que el esporofito es la fase dominante, alcanza mayor tamaño, mayor tiempo de vida, y el gametofito es la fase reducida, ¿no? Y que tiene menor tiempo de vida también, ¿no? Porque una flor, ¿no? No dura mucho tiempo, ¿no? Una flor dura solamente algunos días, algunas semanas y luego perece. Recordarás que en este gametofito femenino habían 8 núcleos, ¿no? Habían 3 antípodas en un polo, habían 2 en el otro polo, que eran las sinérgidas, habían 2 que se habían fusionado y eran los núcleos polares, o también se les llamaba núcleos secundarios, y finalmente estaba el óvulo, que era el gameto femenino, ¿no? Quienes nos interesaban eran los núcleos polares, 2N, y el óvulo haploide, N. Porque recordarás también que en el grano de polen teníamos a 3 núcleos, ¿verdad? Bueno, aquí no está, o sí está. No está el grano de polen solito, pero para hacerte recordar, por si no lo recuerdas, el grano de polen presentaba 3 núcleos. Después de la meiosis y la cariocinesis, tenía 2 núcleos haploides, que eran los núcleos espermáticos, y tenía un núcleo tubular, de tal manera que en un grano de polen teníamos 3N, pero separados en núcleos separados. ¿Qué pasaba en la doble fecundación? Bueno, una vez que se ha formado el saco embrionario aquí en el ovario del pistilo, ¿no? Podía suceder, ¿no? Que los granos de polen, ya sean traídos por un polinizador o por el viento, ¿no? Quedaban atrapados aquí en el estigma. Y aquí el núcleo tubular se activaba y formaba el tubo polínico, que llegaba hasta el saco embrionario. Y una vez que llegaba al saco embrionario, los 2 núcleos espermáticos, que también estaban en el grano de polen, bajan y fecundan el primero al núcleo de la ósfera, que también tenía carga haploide. Y el segundo a la fusión de núcleos secundarios, que esa más bien tenía carga diploide. Es por eso que decíamos que había una doble fecundación en angiospermas,
¿no? El primer núcleo espermático, haploide, fecunda a la ósfera, haploide, formando una celulita llamada el cigoto, diploide, que por sucesivas divisiones mitóticas generará al embrión de la semilla. Esta es la plantita bebé. Y el segundo núcleo espermático, que es haploide, fecunda a la fusión de núcleos secundarios. N más 2N se formará una celulita triploide. Esta también se dividirá mitóticamente y generará al albumen o también llamado endospermo. De tal manera que tú lo que encontrabas en una semilla eran estas dos cosas. Encuentras a una planta bebé y encuentras al endospermo. ¿Ok? Diríamos así en palabras poco usuales o poco correctas, que en una semilla hay una planta bebé con su lonchera, ¿no? Porque la planta bebé es el embrión y su lonchera sería el endospermo, porque a partir de él se obtienen las sustancias nutritivas que se necesitan durante la germinación. Entonces, esta doble fecundación solamente sucede en angiospermas, ¿no? Y para eso tienen a las flores. Por supuesto, ¿no? Ya se acordarán qué pasaba después de la doble fecundación. Las paredes del ovario se ensanchan, se empiezan a llenar de azúcares y eso genera al fruto, ¿no? Que mantiene encerrada en su interior a la semillita, ¿no? Por eso cuando comemos una manzana, en su interior encontramos a las semillas. Esa pulpa de la manzana se ha formado por el engrosamiento de las paredes del ovario. Bien, eso sería entonces lo que sucede con las angiospermas. Y de aquí en adelante vamos a revisar algunas cosas que a veces nos preguntan en los exámenes, ¿no? Que es la importancia, ¿no? Aparte de conocer acerca de su biología, también debemos conocer acerca de qué uso le da la especie humana a las diferentes plantas que existen. El primer uso que le damos a las plantas es el uso alimenticio, ¿no? Muchas de ellas tienen nutrientes muy necesarios para nuestras células. Pero también de una planta que se considera alimenticia no se utiliza toda la planta, ¿no? Sino que a veces solamente se utiliza un órgano de ella, como puede ser la raíz, el tallo, los frutos solamente, la semilla solamente, o incluso solamente las hojas y las flores. Tenemos que también diferenciar aquí las que son nativas de América y las que son introducidas, que más bien han venido llegando aquí al país desde los tiempos de la invasión española, ¿no? En el caso de las nativas, las raíces nativas, tenemos la yuca, el camote, la racacha, y las que son introducidas más bien son la beterraga, la zanahoria, los rabanitos y el nabo. En el caso del tallo, fíjate que, por ejemplo, acá tenemos a tubérculos, ¿no? Como el oyuco, la oca, también tenemos por aquí a la maca, la papa, la mashua, la achira, ¿no? Todas ellas están acumulando sustancias de reserva, ¿no? Y por eso son bastante utilizadas. Y en el caso de las introducidas tenemos a la caña de azúcar. Hay un error que a veces las personas cometen y es creer que la caña de azúcar es un fruto. Se suele pensar que es un fruto porque es dulce, pero la caña de azúcar no es el fruto. Recuerda que el fruto se forma por doble fecundación y el tallo es un órgano de la planta. Esto no es un fruto, ¿no? Es el tallo. Y otro introducido sería el espárrago. En el caso de frutos nativos, ¿no? Tenemos aquí diferentes frutos nativos como el zapallo, la calabaza, la palta, la granadilla, el aguaje, el plátano, que en la selva se conoce como ingiri, por ejemplo, ¿no? El tomate, la caigua, el rocoto, la piña, el capulí.
el algarrobo, la chirimoya, el pepino, la lúcuma y la tuna. No serían las nativas de América y en el caso de las introducidas tenemos aquí a otras, ¿no? Como el pimentón. Este es otro tipo de plátano, por supuesto, ¿no? No es el inguiri que se conoce de la selva. La naranja, las uvas, las manzanas, las fresas, el coco, los dátiles, la sandía, la maracuyá, el melocotón, el melón y las aceitunas, ¿no? Todos estos frutos sí se producen pues por doble fecundación o en algunos casos por manipulación también. Hay ciertas manipulaciones que hacen los agricultores para generar frutos sin necesidad de que haya doble fecundación. Pero digamos que en cualquiera de los casos, ese fruto se está generando a partir del pistilo de la flor de esa planta. En el caso de las semillas, tenemos aquí las leguminosas, ¿no? Como el frejol, el payar. Tenemos también por aquí al maní, el maíz, ¿no? Que es reconocido desde tiempos antiguos en el Perú. La quinoa, la kiwicha, la cañihue, el targo y todos ellos también muy valorados por sus nutrientes actualmente. Y en cuanto a las introducidas, tenemos a las arvejitas, ¿no? De nuestro amigo Mendel, las lentejitas, las habas, el arroz, la cebada, el trigo, la avena, la soya y el garbanzo. En el caso de hojas nativas, ¿no? Tenemos al yuyo, a pesar de que no, ya yo te dije, ¿no? Que no se consideraban hojas porque no forman tejidos. Aquí se están considerando de cierta manera. No, porque son estructuras que se asemejan, ¿no? No quiere decir que sean hojas verdaderas. Otras como el guacatá y el paico y la muña también. Y en el caso de las introducidas tenemos por aquí a la cebolla, a la lechuga, la alcachofa, el brócoli, la coliflor, la col, la espinaca, la selga, el poro y el hinojo. Todas ellas son plantas introducidas. Aparte de la importancia alimenticia, otra faceta de las plantas muy conocida es la faceta medicinal. Y es que muchas de ellas han sido utilizadas desde tiempos eh, prehispánicos para aliviar males en los seres humanos. Y aún en la actualidad se siguen usando y se sigue conociendo que muchas de ellas tienen compuestos que podrían ayudar a tratar enfermedades. Como por ejemplo, aquí vamos a tener a plantas relajantes del sistema nervioso. No, si una persona está muy estresada, tiene problemas para dormir, vamos a recomendarle un tecito de manzanilla o también valeriana y lo que es el toronjil. Ambas plantas también están reconocidas por sus propiedades relajantes del sistema nervioso. Personas que tienen insomnio, por ejemplo, suelen estar consumiendo tecitos de valeriana, ¿no? Porque ayuda a conciliar el sueño. En el caso de las plantas cicatrizantes, ¿no? Obviamente, como su nombre lo dice, ¿no? Va a colaborar a que la herida cicatrice. Y ahí tenemos a la sábila, tenemos también al confrey, a la famosa sangre de grado. También podríamos colocar allí a la mash, no, ¿cómo se llama esto? El tocosh. No sé si alguien ha probado tocosh o al menos ha tenido la oportunidad de olerlo. Bueno, si lo ha olido, quizás le ha resultado bastante desagradable, pero preparado en su forma de postre es bastante agradable y tiene propiedades eh, curativas de la gastritis. El tocosh resulta de la fermentación de la papa, se hace podrir a la papa y es por eso que originalmente tiene un olor desagradable, producto de esa fermentación. Pero como te digo, preparado resulta ser agradable y tiene esas propiedades medicinales. Justamente en la gastritis lo que se manifiesta a nivel de la pared estomacal son generalmente a veces úlceras, ¿no? Daño a la pared del estómago. El tocosh ayuda a cicatrizar esas
ese daño de la pared estomacal, ¿no? Ayuda a cicatrizar. En el caso de plantas desinfectantes, ¿no? Que van a inhibir la proliferación bacteriana en una herida abierta, tenemos al llantén, también podemos colocar ahí a la manzanilla y a la verbena. Es que me olvide por aquí. En la selva vamos a tener plantas que se conocen por sus propiedades anticonceptivas, ¿no? Si aquí en Lima, por ejemplo, es muy fácil conseguir de repente en la farmacia una pastilla de emergencia, ¿no? Que se utiliza para embarazos no deseados. En la selva lo que se hace, ¿no? Es tomar una infusión de esta plantita que se llama el huito, vulgarmente, o cuyo nombre científico es Genipa americana. Tiene propiedades anticonceptivas. Y una que es bastante conocida, que incluso está en nuestro escudo nacional, perdón, es el árbol de la quina, ¿no? Cuyo nombre científico es Cinchona officinalis. Saltó a la fama esta plantita porque en el pasado contribuyó a que la humanidad pueda enfrentar a la malaria o paludismo, ¿no? Infusiones de esta plantita colaboraban a que las personas pudieran superar esa enfermedad que en su momento causó muchas, muchas muertes. Lamentablemente, ante la sobreexplotación que sufrió esta planta con por ese conocimiento, actualmente se encuentra en peligro, ¿no? Su población está muy reducida. Las plantas hipotensoras son aquellas que ayudan a controlar la presión arterial. Ayudan, diríamos, a bajar la presión arterial. Esto sería recomendable entonces para personas que tienen presión alta. ¿Qué le puedes recomendar? Que tome un juguito de maracuyá, por ejemplo, que es bastante rico ahora en verano que está haciendo un calor terrible. Le puedes dar también, por ejemplo, maíz morado. Maíz morado también tiene esas propiedades. El ajo y la caigua también tienen propiedades hipotensoras. Más bien, las hipertensoras son aquellas que ayudan a elevar la presión arterial, subir la presión arterial. Estas serían recomendables más bien para personas que tienen presión baja. ¿Qué plantas hipertensoras conocemos? El quión. Básicamente, solamente a él lo vamos a señalar. Y las litolíticas son aquellas que degradan cálculos. En ocasiones, en nuestros conductos internos, se forman cálculos de carbonatos, ¿no? Producto de las sustancias que hemos consumido a lo largo de nuestra vida, en los riñones, en la vesícula, se pueden formar formaciones calcáreas, ¿no? Compuestas por carbonatos, piedritas, vulgarmente se les conoce. Esos son los cálculos y pueden obstruir estos conductos y ocasionar una enfermedad. Entonces, para eso se recomienda estas plantas litolíticas, justamente por eso se llaman así, ¿no? Lito viene de piedra, lítica viene de romper, ¿no? Como que rompe la piedra, como lo hace la famosa chancapiedra, que justamente se llama así porque se recomienda bastante para disgregar cálculos. También se recomienda una infusión de cáscara de papa. La piña, el consumo de piña y la tuna también se reconocen por sus propiedades litolíticas. En el caso de las que son antioxidantes, ¿qué es un antioxidante? Si recordarán, un antioxidante era una molécula que podía proteger tu ADN del impacto de moléculas nocivas, como podría ser, por ejemplo, un compuesto químico dañino, que podría romper tu ADN, causándole mutaciones. Estos antioxidantes se unen a esas moléculas nocivas y las neutralizan, evitando que haya daño al ADN y con ello también evitando la aparición de mutaciones, ¿no? Por eso se llaman así, antimutagénicas. ¿A quiénes encontramos aquí? Encontramos a las plantas que están en la familia Brassicaceae, que también se conoce con el nombre de crucíferas. ¿Dónde está el col, la coliflor, el brócoli?
el rabanito y también el nabo. Son plantas que van a ser consideradas por sus propiedades antioxidantes. Quizás algo más que podamos mencionar acá, ya que esto es algo muy recurrente, podríamos mencionar por aquí a una planta desinflamante, que va a ser la Uncaria tomentosa. Desinflamantes. Si no te suena como Uncaria tomentosa, te sonará como uña de gato. Incluso se dice que tiene propiedades anticancerígenas y justamente también por eso se le ha depredado bastante y actualmente también está en peligro. Eso es lo malo de conocer que una planta tiene propiedades medicinales. Generalmente se la depreda a tal extremo que se pone en riesgo a su población original. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Por aquí tenemos a otras plantas que más bien tienen uso industrial o artesanal. Las tenemos divididas en monocotiledóneas y dicotiledóneas. En el caso de las palmeras, estas pueden ser utilizadas para fabricar, por ejemplo, botones. En el caso de la palma aceitera, como su nombre lo dice, ¿no? Podemos extraer aceites. Del coco, ¿no? Extraemos los frutos y también podemos extraer aceites. De la totora y el junco aprovechamos la fibra que se utiliza para fabricar embarcaciones o también sombreros, ¿no? Son famosos los caballitos de totora para fabricar embarcaciones y sombreros, por ejemplo. Aunque hay una variedad de cosas que se fabrican ahora con esto, ¿no? Incluso adornos también, ¿no? Tendría también función ornamental ahí entonces. Y el agave y la cabuya, de la que se extrae también fibra, pero para hacer sogas. De repente te has topado por ahí con alguien que saca una especie de hilo de las hojas de estos ágaves. Ah, tradicionalmente, desde tiempos antiguos, se han utilizado para fabricar sogas. Es una fibra muy resistente. El algodón, de cuya fibra, ¿no? Tiene importancia textil. El algodón es muy caro, ¿no? La ropa que es de algodón, así original, es un poco más carita que la sintética. En el caso del girasol, extraemos aceites, el aceite de girasol, y el cedro es aprovechado por su madera, ¿no? Es un recurso maderero. Lamentablemente, ¿no? Justamente también por eso el cedro está amenazado actualmente, está en peligro. Su población también se está reduciendo, ¿no? Y es que los seres humanos a veces nos pasamos de la raya. Y es por eso que muchas especies de plantas están amenazadas, ¿no? Especies de la flora, ¿no? Que es el conjunto de plantas que vamos a encontrar en los ecosistemas naturales. Ya dijimos que el cedro, ¿no? Es una de las plantas que está amenazada por ser un recurso maderero. A otra plantita que podríamos colocar acá, creo que no tenemos otra diapo por aquí, no, solamente esta. Ya, entonces aquí vamos a poner al algarrobo. El algarrobo está también en peligro en el norte del país porque se le usaba para fogatas y se usaba generalmente también para hacer pollo a la brasa, ¿no? Era un secretito de hacer pollo a la brasa, ¿no? Que si era cocinado con madera de algarrobo, el sabor era más rico. Lamentablemente al hacer eso también estaban devastando los bosques de algarrobo, ¿no? Y por eso esa amenaza está hasta el día de hoy. Tenemos también al hualtaco y el guayacán.
En el caso del mangle, este está afectado por la contaminación que hay también al norte del país, ¿no? Este mangle es especial porque es un árbol, ¿no? Es una especie de planta que puede desarrollarse muy, aún, mejor dicho, en un entorno bastante salino. Las plantas generalmente no se desarrollan en entornos salinos, ¿no? Es dañino para ellas. Pero este mangle justamente crece, ¿no? Ahí donde confluye el océano con el río. Y esa agua tiene una salinidad bastante elevada. A pesar de estar adaptado para ello, no puede hacer nada contra la contaminación, que también está mermando a su población. Aunque también hay una reserva, ¿no? Que está protegiendo, ¿no? Que son los manglares de Tumbes, de los que ya hablaremos en una semana posterior. La uña de gato también, al borde de la extinción también, bueno, no al borde, no está tan al borde, pero sí se encuentra amenazada también por la extracción de compuestos farmacológicos, ¿no? Como ya sabes, para el tratamiento del cáncer o como desinflamante. En el caso de la puya Raimondi, esta está amenazada más que nada porque, por ignorancia en realidad, ya que esta plantita la encontramos en la región andina y como puedes ver en su base tiene unas hojas muy afiladas. Generalmente los ganaderos cuando sacan sus ovejas, ¿no? No sacan 10 ovejas, sacan un montón de ovejas, ¿no? Y las ovejas a veces que son muy curiosas, se quedan enredadas ahí. Y eso les provoca heridas y a veces se hacen heridas muy grandes. Entonces, ¿qué hacían los ganaderos? Para evitar que suceda eso, empezaban a quemar a las puyas. Y lamentablemente con ello también contribuyeron a reducir un poquito la población de puyas, ¿no? Por eso también está considerada en peligro actualmente. En el caso de la quina, ya te conté su historia. Fue muy conocida por sus propiedades antimaláricas y antipalúdicas, y por eso se sobreexplotó a tal punto que en la actualidad es muy raro encontrar una planta de quina. Y es tan raro encontrar una planta de quina que la foto que estás viendo acá no es de una planta de quina. Esta foto circula en internet como del árbol de la quina, supuestamente, pero dicen que una vez un botánico muy curioso dice que, oye, yo quiero observar esa planta de la quina. Dice que fue justo aquí a este lugar y de por allí salió un señor y le dijo, oye, no, este no es una quina, este es un ficus. No sé por qué todo el mundo le toma foto a esta planta diciendo que aquí estoy con el árbol del escudo. Y no es una quina. Y efectivamente, no es una quina, es un ficus. Eso te lo digo porque es muy raro, ¿no? La población está muy reducida y es por eso que es bastante extraño encontrar un árbol de la quina en ambiente silvestre. Sin embargo, todavía hay. Incluso hay también proyectos por biólogos que están empeñados en aumentar la población del árbol de la quina en el Perú, ¿no? Ya que sería desastroso, ¿no? Que un árbol que está en el escudo, en el mismo escudo patrio, ¿no? Desaparezca. La flor de Mancaes, que la encontramos actualmente restringida a las lomas de Lima. Sin embargo, en tiempos coloniales, esta flor de Mancaes se podía encontrar en las calles de Lima, ¿no? Donde no había tanto cemento en esos tiempos. Sin embargo, ¿no? Por el aumento, por la sobrepoblación, ¿no? El exceso de cemento en las calles, la contaminación del parque automotor, ¿no? Esta planta ha reducido su población y ahora se encuentra restringida solamente a las lomas, ¿no? Que reverdecen en cada primavera. Y por eso también se encuentra al borde. Entonces ahí ves, ¿no? Cómo nosotros tenemos la culpa de muchas cosas. Quizás por mencionar de otras especies que deberías tener en cuenta antes que se acabe el tiempo. Bueno, todavía quedan 10 minutos. En la selva podemos encontrar al palo rosa, podemos encontrar al tornillo, a la caoba, el guarango, la lupuna. Ah, y por supuesto, como te lo mencioné hace un rato, a las orquídeas. Hay especies de orquídeas que actualmente se encuentran amenazadas porque como son tan bonitas, las personas las extraen de su lugar original y se las llevan a sus jardines, ¿no? A sus casas como plantas ornamentales, ¿no? Pero eso también está contribuyendo a reducir la población de algunas especies de orquídeas
en su hábitat original. Bien. Y lo último que tenemos por aquí es en cuanto a los componentes principales de la seguridad alimentaria tradicional. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la capacidad que tiene un país para producir alimentos. Y no solamente eso, sino que también se refiere a qué tan solvente es su población para poder acceder a esos recursos. ¿No? Porque de nada vale que un país produzca tantos recursos si es que su población no puede acceder a eso. De repente el país produce un tipo de fruto, pero más bien todo eso se manda al exterior. Y es muy caro para que su población acceda a ese recurso. Esta seguridad alimentaria y nutricional se sostiene en cuatro pilares, que el primero de ellos es la disponibilidad, que lo encuentras acá, que se refiere a que cualquier país debe ser capaz de producir, importar a cualquier parte del país ese recurso, e incluso también de almacenar esos recursos, ¿no? Para que queden allí como reserva para cuando lleguen las circunstancias en las que ese recurso no puede ser producido, ¿no? A eso se refiere la disponibilidad. El segundo es la estabilidad, que la vemos por acá. El segundo pilar es la estabilidad, que está referida a la capacidad que tiene un país para afrontar temporadas de inseguridad alimentaria, como puede ser, por ejemplo, una sequía, ¿no? Pero de repente, como te digo, ¿no? Están estos grandes almacenes, ¿no? Que están allí resguardando los recursos en refrigeración para que el pueblo, ¿no? La población, mejor dicho, acceda a esos recursos a pesar de que no se está produciendo todavía. Pueden ser, por ejemplo, granos de cereales, ¿no? Que puedan permitir la subsistencia de esa población mientras dure esa estación, ¿no? Adversa. Luego también tenemos aquí el acceso, que se refiere pues a que las personas puedan tener maneras, o mejor dicho, medios de producción, ¿no? Que puedan tener tecnología, puedan tener el conocimiento para poder producir un tipo de recurso agrícola. Y también está referido a que las personas puedan acceder fácilmente a un lugar donde compren estos recursos. No, por ejemplo, tú en este momento, ¿no? O en la mañana, ¿no? Mejor, porque ahorita el mercado quizás ya está cerrando. Fácilmente puedes salir de tu casa, ¿no? Y caminas unas cuadras y ya hay una personita que te está vendiendo de repente 1 kilo de naranjas, ¿no? Puedes acceder muy fácilmente. En algunos otros lugares del país no es tan fácil, ¿no? Hay que caminar bastante, ¿no? Hay caminos, todo eso también está referido, ¿no? Que hayan caminos que permitan que las poblaciones puedan llegar justamente al lugar donde se encuentra el recurso. Y por supuesto, no solamente se trata de caminos, sino también de tener solvencia económica, ¿no? Porque como te digo, ¿de qué vale que haya el recurso si es que la población no tiene el dinero, ¿no? De repente en un proceso inflacionario en la que el dinero no vale nada, ¿no? Ahí sí quizás va a ser complicado, ¿no? A comprar un producto alimenticio. A eso también se refiere el acceso. Y el cuarto y último pilar, ¿no? El de responder a necesidades nutricionales. Aunque efectivamente, pues, ¿no? Que los recursos que se producen en ese país deben responder a las necesidades nutricionales, ¿no? Que no sean, por ejemplo, empeñados solamente en producir comida chatarra, ¿no? Sino que sean orientados a que la población obtenga los nutrientes que necesita, ¿no? Los aminoácidos, los ácidos grasos, que puede obtener de los recursos vegetales. Y eso también respondiendo a las necesidades de cada cultura, de la preferencia que tiene la gente, ¿no? Siempre manteniendo la dignidad, que sean alimentos inocuos, por supuesto, ¿no? Manteniendo también la higiene y la equidad, que nadie se quede sin acceder a ese recurso. Esto sería entonces lo que estaría comprendido dentro de la seguridad alimentaria y nutricional. Esto en el marco, ¿no? De que actualmente en muchas partes del planeta hay hambruna, ¿no?
Quizás para nosotros es muy fácil acceder al alimento, pero incluso en muchas partes de nuestro país no lo es. Hay personas que a veces comen solamente una vez al día y otras personas que incluso pasan días sin comer. Todo eso también, ¿no? Está incluido dentro de esto, ¿no? Digamos que hay una deficiencia en ese aspecto. Y bueno, con eso terminamos la sesión del día de hoy. Nos quedan 4 minutitos, así que no sé si tienen alguna pregunta y si no, pues vamos por algunas preguntitas de la separata. Solamente déjenme borrar las respuestas que tengo por acá. A ver. A ver, creo que con esto será suficiente. Bien, a ver, vamos con la pregunta número uno. A ver, dice la pregunta uno, una división del reino Plantae comprende organismos fotosintéticos y planctónicos, cuya única célula representa una cubierta con sílice llamada frústulo, además de componentes citoplasmáticos como la crisolaminarina y la fucosantina. Estos organismos se denominan, serán rodofitas, serán feofitas, serán clorofitas, serán pirrofitas o serán crisofitas. ¿Cuál será la respuesta, chicos? ¿Cuáles son los que tenían frústulo? Tienen una cubierta con sílice llamada frústulo y además presentan crisolaminarina y fucosantina. ¿Cuál era? ¿Las feofitas? ¿Feofitas? ¿Segura? Ojo, dice una única célula. Habían dos, sí, que presentaban crisolaminarina y fucosantina, pero una era unicelular y la otra era pluricelular. Las crisofitas. Crisofitas, correcto, ¿no? Ellas son las unicelulares. Las feofitas son las pluricelulares. Muy bien. Crisofitas, entonces. Por aquí en la 2, creo que con esta nos quedamos. Se considera que las plantas terrestres evolucionaron a partir de las algas de la división clorofita, debido a que ambos grupos presentan, esto lo hacemos volando, presentan clorofila A y B, plantas terrestres y clorofitas. Sí, eso sí es correcto. Tilacoides equidistantes, eso también era una característica en común entre ambas, entre plantas terrestres y clorofitas. Especies unicelulares y pluricelulares. En clorofitas existen las dos, sí, pero en las plantas terrestres no existen formas unicelulares. No, así que esto sería incorrecto. Reservas de grasas saturadas van a tener más bien origen animal. Las grasas vegetales son más bien grasas insaturadas, así que esto también sería incorrecto. Entonces lo que sería la alternativa E, o sería para la 2. Una más y nos vamos. La alternancia de generaciones de las pteridofitas, el gametofito es mucho más pequeño que el esporofito. Ajá, el gametofito es mucho más pequeño que el esporofito. Este estadio es haploide y contiene los gametos masculinos y femeninos. Comúnmente es denominado como, ¿cómo se llamaba ese que tenía forma de
Corazón, el prótalo. El prótalo. Bien, chicos, los dejo ahora sí. Muchas gracias por su atención. La próxima semana volvemos con lo que sería, creo, salud y enfermedades, creo. Un capítulo muy extenso. Nos vemos la siguiente semana entonces, chicos. Hasta luego. Cuídense mucho.